Muchas gracias al Parque Explora por invitarme a dar esta charla y a ustedes por asistir a esta conferencia. Lo que voy a presentarles hoy es un proyecto que se conoce como API Colombia, Alzheimer Prevention Initiative, Iniciativa para la Prevención de la Enfermedad de Alzheimer. Y este proyecto es liderado por el Grupo de Neurociencias de la Universidad de Antioquia en colaboración con otras instituciones internacionales. La enfermedad de Alzheimer es un problema de salud pública en el mundo, muy importante. En esta publicación de Alzheimer Disease International, del año 2010, ellos plantean que el costo de la demencia en el mundo es de 604 billones de dólares al año. Esta es una enfermedad supremamente costosa y lo va a ser mucho más en los próximos años, dado que esta es una enfermedad que está aumentando progresivamente. Aquí tenemos una curva que representa los casos de personas en el mundo con enfermedad de Alzheimer en el 2010 hasta el 2050. Y en esta zona roja, el número de personas pertenecientes a países en vía de desarrollo y acá el número de personas en países desarrollados. Como ustedes ven, en el 2050 habrá casi 120 millones de personas con demencia y en el 2010 teníamos 35 millones en el mundo con esta enfermedad. Se convertirá esto en un problema de salud pública para todos los países y mucho más grave para los países en vía de desarrollo. El costo de la enfermedad de Alzheimer es muy alto y de la demencia en general. La demencia más común de todas las demencias es la enfermedad de Alzheimer. Este es el costo de la demencia en el Reino Unido y miren ustedes que es mucho más costosa la demencia que el cáncer, que las enfermedades del corazón y que las enfermedades vasculares cerebrales. Y con relación a posibilidades de tratamiento de la enfermedad, ¿qué tipos de tratamiento podríamos esperar para esta enfermedad? ¿Tratamientos preventivos? ¿Tratamientos curativos? No existen tratamientos preventivos hasta el día de hoy. No existen tratamientos curativos para la enfermedad. No existen ni siquiera tratamientos modificadores de la enfermedad, que modifiquen el curso de la enfermedad. Solo disponemos de tratamientos sintomáticos, medicamentos que mejoran un poco la calidad de vida y un poco los síntomas de la enfermedad. ¿Qué produce la enfermedad de Alzheimer? Hay una hipótesis que se conoce como la hipótesis amiloidea. La hipótesis amiloidea plantea que lo primero que ocurre es que se deposita una basura proteica que se llama amiloide, beta-amiloide. Y ese es el primer evento que sucede en el cerebro, depósitos de amiloide. Ese amiloide produce inflamación de unas células que se llaman la microglia, producen inflamación y la inflamación altera otra proteína que se llama la proteína tau y produce esto que se llama ovillos neurofibrilares. Y los ovillos neurofibrilares no es más que otra basura proteica que se acumula en el cerebro. Y tanto la amiloide como la proteína tau dañan el cerebro, matan las neuronas,
produciendo atrofia cerebral. Y esa atrofia cerebral lleva a la demencia. Un síndrome que se caracteriza porque la persona pierde la memoria y pierde todas las funciones cognitivas, volviéndose dependiente y con pérdida de la autonomía. En la enfermedad de Alzheimer se deposita entonces esta basura que se llama beta-amiloide. Son moléculas de amiloide. Hay un problema en el metabolismo de una proteína grande que se llama la proteína precursora de amiloide, y entonces se producen estos fragmentos que son pegajosos y se produce un pegote de amiloide. Y ese amiloide es el que se deposita en el cerebro produciendo la cascada de eventos que lleva a la demencia. Este es un cerebro normal y este es un cerebro con enfermedad de Alzheimer. La diferencia es que pesa menos, está más atrofiado, está más delgado y solo al microscopio se verían los depósitos de amiloide. Pero macroscópicamente solo se ve una reducción en el volumen del tejido comparado con un cerebro normal. Y hoy en día existe la posibilidad de ver y cuantificar esa basura proteica llamada amiloide in vivo. Se puede hacer un examen que se llama PET amiloide, y este es el PET amiloide de una persona sana, sin Alzheimer. Este es el PET amiloide de una persona con enfermedad de Alzheimer. Está lleno de amiloide. Hoy en día este examen se puede hacer en Colombia, en el Hospital Pablo Tobón Uribe, solo para las personas que van a participar en este proyecto que les voy a contar en esta conferencia. Se han estudiado en los últimos años muchos medicamentos que pudieran curar la enfermedad de Alzheimer. Hasta ahora se han realizado 872 ensayos clínicos. Ensayos clínicos son estudios con pacientes afectados con la enfermedad para tratar de probar si esos medicamentos pueden curar la enfermedad. Se han desarrollado 872 estudios y la mayoría de ellos han fracasado. En este momento hay 282 ensayos clínicos invitando a pacientes con enfermedad de Alzheimer a participar en esos estudios. Todos son estudios prometedores, pero hasta el día de hoy no hay ningún medicamento que cure la enfermedad ni que la prevenga. La enfermedad de Alzheimer se puede considerar como una enfermedad que tiene tres etapas, tres grandes etapas. Voy a empezar por la última etapa, que se llama la demencia por enfermedad de Alzheimer. La demencia por enfermedad de Alzheimer se caracteriza porque la persona ha perdido la memoria, ha perdido la capacidad de razonamiento, la capacidad de orientación espacial, ha perdido la autonomía, la independencia y requiere de un cuidador. Es el caso de la persona que tiene demencia por enfermedad de Alzheimer, y aquí vemos en color azul el daño que se ha producido en el cerebro por la amiloidosis y la tauopatía. Pero antes de que una persona se vuelva demente, porque nadie se convierte en una persona con demencia de un día para otro, eso es un fenómeno que ocurre en varios años, hay un estado que se llama deterioro cognitivo leve. Deterioro cognitivo leve corresponde a esta imagen, y también algunos llaman a este estado Alzheimer prodrómico. Alzheimer prodrómico es una persona que tiene el deterioro cognitivo leve, que se caracteriza porque la persona tiene un síndrome amnésico. Tiene problemas de memoria, pero no tiene más nada. La persona está perdiendo la memoria, tiene problemas de memoria, no tiene demencia, es autónomo, es independiente, no requiere de un cuidador, puede manejar su dinero, puede salir a la calle, es autónoma, pero tiene problemas de memoria. Y tiene un biomarcador, debe tener un biomarcador que indique que ese deterioro cognitivo leve es enfermedad de Alzheimer. Ese biomarcador puede ser o un PET amiloide positivo o un examen del líquido cefalorraquídeo que demuestra anormalidades en la proteína beta amiloide en el líquido cefalorraquídeo. Este estado de demencia puede durar de 10 a 15 años, pero este estado de deterioro cognitivo leve que precede a la demencia en general dura de 2 a 5 años. Pero hay otro estado que se conoce como Alzheimer preclínico. Alzheimer preclínico es un estado
sin síntomas. La persona es sana, no tiene síntomas, no se queja de nada. Cualquiera de los que está en esta sala que no tiene problemas de memoria, que no tiene demencia, podría tener Alzheimer preclínico. Alzheimer preclínico es una persona sana, sin quejas de memoria, sin demencia, pero que en su cerebro ya hay un proceso de daño cerebral producido por la enfermedad de Alzheimer. Y eso se puede detectar por un biomarcador. Un biomarcador como el beta-amiloide, que puede mostrar que la persona ya está llena de amiloide, o también por un marcador genético, como en las familias de Antioquia, que algunas personas han heredado el gen que produce la enfermedad de Alzheimer y entonces tienen un biomarcador que indica que van a desarrollar algún día la enfermedad. Entonces estos son los 3 estados de la enfermedad de Alzheimer. Hoy en día sabemos, ahora les voy a mostrar, que este estado que no se conocía en la literatura, hoy podemos decir que en las familias de Antioquia este estado comienza a los 28 años de edad. En Antioquia hay un fenómeno muy importante que ha sido identificado hace 30 años. En la década del 80, fue una década en la que estudiamos e identificamos estas familias. Son 25 familias, la primera familia se identificó en Belmira y la conocemos como C1, Colombia 1, la primera familia con Alzheimer hereditario. Y posteriormente se identificó C2, que es la familia de Yarumal, luego C3, que es la familia de, C2, que es la familia de Angostura, C3 de Yarumal, C4 de Ituango, de San José de la Montaña, y así sucesivamente hasta el día de hoy, que hemos identificado 25 familias en todo el departamento de Antioquia, principalmente en el norte de Antioquia. Estas familias se fueron identificando en la década del 80. Hoy en día sabemos que tenemos 5.000 miembros, 5.000 herederos de 25 familias con esta forma de Alzheimer genético. Y aquí tenemos identificado el tronco común en 1745. Esta pareja tuvo 3 hijos, puede que haya tenido más, pero de estos 3 hijos hemos identificado, este cuadrado representa la familia C2 de Angostura, que no es un individuo, sino que este cuadro representa 1.500 personas de la familia de Angostura. Y de ahí viene la familia C2, la C5, la C7, la C12, la C21. Hemos identificado 13 o 14 familias procedentes de este tronco común, pero probablemente esta pareja tuvo más hijos y yo creo que todas las 25 familias proceden de ese tronco común. Es lo que se conoce como un efecto fundador. En la década del 90 pudimos obtener la primera donación de un cerebro de un miembro de estas familias que falleció. La familia nos donó el cerebro y pudimos estudiar ese cerebro y comprobar que se trataba de enfermedad de Alzheimer. Pudimos comprobar, porque en esa época la enfermedad de Alzheimer solo se podía comprobar con certeza en post-mortem, cuando la persona moría y se donaba el cerebro. Hoy en día se puede comprobar la enfermedad de Alzheimer haciendo PET-amiloide, pero en esa época había que esperar que una persona falleciera, donaran el cerebro para comprobar que era enfermedad de Alzheimer. En la década del 90 entonces hubo esa comprobación de la enfermedad y empezamos un seguimiento en 1995 hasta el 2010. Bueno, ese seguimiento ha continuado hasta el día de hoy, pero en el 2010 hicimos un análisis de 15 años de seguimiento de toda la población de Antioquia con esta enfermedad hereditaria. Y se hizo un estudio pues, de cohorte de 15 años. ¿Qué fue lo que hicimos? Habían 1.784 personas de ese grupo de 5.000 herederos que habían sido identificados y que habían sido evaluados por nosotros. De esos 1.784, se excluyeron 603 personas que no habían sido genotipificados, no habían donado una muestra de sangre y por lo tanto no habíamos podido evaluar si tenían o no tenían el gen que produce la enfermedad de Alzheimer. Entonces excluimos esos 603 sujetos del análisis, quedaron 100.081 sujetos que habían donado muestra de sangre y por lo tanto sabíamos
si eran portadores o no portadores de la mutación paisa que produce la enfermedad de Alzheimer. De esos 1.181, 722 personas eran no portadores, no tenían el gen del Alzheimer. Por lo tanto, no van a desarrollar la enfermedad y utilizamos los datos cognitivos, los datos de las pruebas de memoria que les habíamos hecho durante 15 años como valores de referencia para compararlos a ellos con sus familiares portadores de la mutación. Quedaron 459 portadores de la mutación, todos ellos o están enfermos o van a enfermar en los próximos años. Y de esos 459 se excluyeron 10 personas que no habían aceptado someterse a los test neuropsicológicos y por lo tanto no teníamos medidas cognitivas de su memoria y de otras funciones mentales. Se excluyeron del análisis y quedaron 449 sujetos portadores del gen que produce la enfermedad de la mutación paisa. Cuando hicimos la comparación entre los portadores y los no portadores, todos aquellos que tenían menos de 2 desviaciones estándar en cualquier prueba cognitiva comparados con los no portadores los considerábamos portadores sanos. Entonces había un grupo de portadores sanos que no se diferenciaban mucho de los no portadores en las pruebas cognitivas. Pero todos aquellos que tuvieran más de 2 desviaciones estándar en cualquier prueba cognitiva, en cualquier prueba de memoria con relación a los no portadores, los clasificamos en uno de estos grupos. Personas con demencia, pues aquellos que tuviesen los criterios de demencia del DSM-4, es decir, pérdida de memoria, de otras funciones cognitivas y pérdida de la autonomía y de la independencia. Personas con deterioro cognitivo leve, personas con demencia, portadores con amnesia, sin demencia, pero que tienen problemas de memoria que tienen impacto en la vida cotidiana. Y los llamamos población con deterioro cognitivo leve. Otro grupo, resultó que había un grupo de personas portadoras que no cumplían los criterios de demencia ni deterioro cognitivo leve, pero que tenían quejas banales de memoria, quejas subjetivas leves, muy leves de memoria, que no los afectaba laboralmente, ni socialmente, ni en su vida familiar. Esas personas las llamamos personas con predeterioro cognitivo leve sintomático. Y había otro grupo que tenían pruebas cognitivas realizadas pues, en el laboratorio por el psicólogo con más de 2 desviaciones estándar comparado con un no portador, aunque la persona no se quejara de ningún problema de memoria. Pero en las pruebas de memoria tenía puntajes con una desviación estándar de 2 o más de 2 desviaciones estándar comparado con el no portador. A esas personas las llamamos grupo con predeterioro cognitivo leve asintomático. Y a estos portadores sanos los podremos llamar personas con Alzheimer preclínico. Así que esos fueron los grupos que definimos. Y así, de esa manera, pudimos definir que la enfermedad de Alzheimer tiene una etapa clínica caracterizada por demencia, por deterioro cognitivo leve, y una etapa preclínica caracterizada por predeterioro cognitivo leve sintomático o predeterioro cognitivo leve asintomático. Pero fuera de eso, hay otra etapa que se llama Alzheimer preclínico. Y esta etapa empieza a los 35 años. Así que esta es la curva de la historia natural de la enfermedad de Alzheimer. Aquí tenemos el tiempo, la edad, y aquí tenemos los eventos que van ocurriendo. La muerte generalmente ocurre en esta población de Antioquia hacia los 60, 65 años. El periodo de la demencia, que dura 10 a 15 años, se inicia aproximadamente a los 50 años. El deterioro cognitivo leve, que dura de 2 a 5 años, se empieza aproximadamente a los 44. El predeterioro cognitivo leve empieza a los 38, el sintomático, y a los 35
el asintomático. Y la fase preclínica, ahora les mostraré que empieza hacia los 28 años. O sea que es una enfermedad que ocurre durante casi toda la vida. Les voy a mostrar aquí unas curvas de cómo estudiamos la enfermedad de Alzheimer. Esta curva, aquí tenemos el tiempo, desde la época en que la persona es normal, luego cuando hace el deterioro cognitivo leve y luego cuando llega la demencia. Aquí está el tiempo en esta línea. Y aquí tenemos la primer curva que representa la amiloidosis, el depósito del amiloide, la basura proteica, que es el primer evento que ocurre en el cerebro. Miren ustedes que la amiloidosis empieza cuando la persona está normal y empieza a depositarse mucho amiloide, y luego menos amiloide. Aquí ya se estabiliza la curva y prácticamente cuando la persona tiene deterioro cognitivo leve, es decir, antes de que la persona se empiece a quejar de problemas de memoria, ya la curva se ha estabilizado. Es decir, que prácticamente el fenómeno de la amiloidosis ocurre en el periodo preclínico. Y cuando la persona empieza a quejarse, ya todo el amiloide que se iba a depositar ya está depositado. Y la curva se aplana. En la segunda curva representa la disfunción sináptica. Y la primera curva, entonces ese fenómeno de la primera curva lo podemos estudiar con un examen que se llama PET amiloide o midiendo el amiloide en el líquido cefalorraquídeo. La segunda curva representa la disfunción sináptica. En esta enfermedad, cuando el amiloide empieza a hacer estragos en el cerebro, lo que hace es que daña las conexiones entre las neuronas dejan de comunicarse adecuadamente entre sí y por eso la persona empieza a quejarse de problemas de memoria. La disfunción sináptica empieza muy temprano cuando la persona todavía está normal, justamente al mismo tiempo que se empieza a depositar el amiloide y empieza a aumentar el daño sináptico, pero cuando la persona se está quejando de problemas de memoria, ya prácticamente todo el daño sináptico está hecho. Esta curva representa los cambios en la estructura cerebral. Los cambios en la estructura cerebral nosotros los podemos medir con un examen que se llama la resonancia magnética. Esta curva anterior la podemos medir con un examen que se llama PET-FDG y resonancia magnética funcional. ¿Qué se hace con la resonancia magnética? Se mide la volumetría del hipocampo, que es una estructura muy importante para la memoria, y se mide la volumetría de la corteza. Es decir, uno puede medir el grosor de la corteza para ver qué tanto se ha adelgazado la corteza. Y una disminución en el volumen de la corteza es un indicador de que la persona está teniendo un fenómeno de pérdida neuronal, está perdiendo las conexiones sinápticas y está desarrollando la enfermedad. Según esa curva, el cambio en la resonancia magnética uno lo puede comenzar a ver un poco antes de que la persona empiece a quejarse de problemas de memoria, cuando la persona todavía es asintomática. Pero obviamente el cambio se va a ver mucho más cuando la persona entra en deterioro cognitivo leve y cuando llega a la demencia. Esta otra curva, la curva verde, está representando el daño por proteína tau. La amiloidosis altera otra proteína que se llama la proteína tau. Y la taupatía es otra proteína que ayuda a destruir las conexiones y a dañar y a matar neuronas. Esa taupatía empieza también en el periodo asintomático, cuando la persona es normal. Y obviamente se incrementa mucho la taupatía cuando la persona entra en deterioro cognitivo leve y luego cuando llega a la demencia. Esta curva representa las pruebas cognitivas, representa la cognición. La cognición empieza a alterarse acá en la etapa de deterioro cognitivo leve, pero un poco antes de que la persona se queje de problemas de memoria, uno puede detectar que las pruebas de memoria realizadas en un consultorio por una psicóloga o por un psicólogo son inferiores a lo esperado para la edad y para la escolaridad. Y uno puede detectar ya una alteración cognitiva asintomática.
poco antes de que empiece el deterioro cognitivo leve. Por supuesto, cuando empieza el deterioro cognitivo leve, la alteración es muy notoria y cuando llega la demencia, pues todavía mucho más. Y la última curva representa la funcionalidad. La funcionalidad es la capacidad pues, de ser autónomo, independiente. La funcionalidad se empieza a alterar cuando la persona está aproximándose a la demencia. Entonces estas son las curvas de todos los procesos que estudiamos en una persona con enfermedad de Alzheimer. ¿Qué está pasando con la enfermedad de Alzheimer? La estamos tratando acá, se está tratando acá. Estamos tratando a las personas que tienen demencia. Y obviamente todos los tratamientos están fracasando. Están fracasando porque en este momento prácticamente el cerebro ya está destruido. Habría que correr la curva hacia la izquierda, hay que correr los tratamientos hacia la izquierda y tratar acá. La enfermedad se debería tratar acá, no acá. Nosotros creemos firmemente que el fracaso en el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer se debe a esto. La enfermedad de Alzheimer tiene una genética. Bueno, tiene dos genéticas. Una genética simple y una genética compleja. Aquí tenemos la genética simple de la enfermedad de Alzheimer. ¿En qué consiste la genética simple? Hay un pequeño número de familias en el mundo que tienen Alzheimer hereditario, porque hay mutaciones en uno de estos tres genes. El gen de la proteína precursora de amiloide, que está en el cromosoma 21, el gen de la presenilina 1, que está en el cromosoma 14, y en el gen de la presenilina 2, que está en el cromosoma 1. Esos son los tres genes que se han encontrado hasta el día de hoy, que cuando están mutados son responsables de producir enfermedad de Alzheimer hereditario en grupos familiares. Y lo hace alterando el metabolismo de la proteína precursora de amiloide y haciendo que se deposite beta-amiloide. Y esto produce neurodegeneración y muerte neuronal. Esto es un modelo de herencia mendeliano simple y por eso esto es lo que conocemos como la genética simple. El Alzheimer que hay en Antioquia, en estas familias, es una Alzheimer con genética simple. Es tan simple que quien haya heredado la mutación está condenado a padecer la enfermedad. En cambio, el Alzheimer que tiene la mayor parte de las personas en el mundo, que son 36 millones de personas, ese Alzheimer de la mayoría de esas personas no tiene genética simple, tiene genética compleja, lo cual quiere decir que no están heredando la enfermedad. Simplemente se han identificado una cantidad de genes, entre ellos el más importante es el ApoE, pero todos estos genes es un menú de genes que influyen y son factores de riesgo para sufrir la enfermedad. Digamos que ninguno de estos genes es capaz de producir la enfermedad, como sí sucede con estos tres. Cualquiera de estos tres que uno herede mutado es suficiente para producir la enfermedad. En cambio aquí, estos genes no son genes de causalidad, sino de susceptibilidad. Y probablemente el Alzheimer esporádico, el que sufre la mayoría de la gente, se debe en parte a un menú de genes que la persona heredó de este tipo de susceptibilidad y algunos factores ambientales desconocidos. Esta es la genética compleja de la enfermedad de Alzheimer. En el mundo existen aproximadamente 500 familias con Alzheimer genético, con esa genética simple. 86 familias con 32 mutaciones diferentes en el gen de la proteína precursora de amiloide en el cromosoma 21. 392 familias con 177 mutaciones diferentes en el gen de presenilina 1. Y 23 familias con 14 mutaciones diferentes en el gen de la presenilina 2. Las 25 familias de Antioquia con Alzheimer hereditario están incluidas en estas 392. Pero probablemente ese grupo poblacional de 25 familias en Antioquia puede representar quizás el 50% de la población mundial con una forma genética simple de enfermedad de Alzheimer. En este momento
se están desarrollando en el mundo por primera vez en la historia y por primera vez en el mundo 3 estudios de prevención de la enfermedad de Alzheimer. Uno de ellos es realizado por este grupo que se llama DIAN en la Universidad de Washington. Hay más de 100 medicamentos que se han probado para la enfermedad de Alzheimer y muchos de ellos son medicamentos antiamiloideos que han fracasado. Y han fracasado por lo que les mostré ahora. Se están usando en etapa de demencia. Entonces, en la Universidad de Washington, en los Estados Unidos, se están utilizando en este momento estos 3 medicamentos en personas con Alzheimer genético, pero no con la enfermedad, sino con el gen. Es decir, en los familiares sanos que van a sufrir la enfermedad en los próximos años. Hay un grupo que se está sometiendo a este medicamento, otro grupo a este otro medicamento y otro grupo a este. Los van a seguir durante 2 años a 160 personas y van a evaluar el efecto de esos medicamentos sobre algunos biomarcadores y dentro de 2 años van a poner al grupo de 160 con el medicamento que resulte más efectivo en modificar los biomarcadores. El otro estudio de prevención que se ha iniciado en el mundo es en California. Se llama A4, porque es un tratamiento antiamiloideo para asintomáticos con enfermedad de Alzheimer. Personas con Alzheimer asintomático. ¿Qué es lo que van a hacer? Es un estudio de prevención. Van a utilizar un antiamiloideo que se llama Solanezumab. Empezó en el 2013, va a durar 3 años y van a vincular 1.000 personas. 1.000 personas mayores de 70 años, sanas, sin demencia, sin problemas de memoria, pero que estén llenos de amiloide. Que en un PET amiloide se vea que estén llenos de amiloide, lo cual indica que van a desarrollar enfermedad de Alzheimer y los van a poner en tratamiento con Solanezumab. Y dentro de 3 años van a evaluar si ese medicamento es capaz de prevenir la enfermedad. Y el tercer estudio es el que les estoy presentando hoy como API Colombia, que es el estudio GN 28352, Iniciativa de Prevención del Alzheimer en Colombia. Este estudio vamos a utilizar un medicamento que se llama Crenezumab. El Crenezumab es un antiamiloideo que ya ha sido utilizado en personas con demencia. Incluso este año se publicó los resultados del Crenezumab y no es efectivo para curar la enfermedad cuando se utiliza en personas con demencia. Pero se pudo observar que las personas que tenían un mini-mental menos alterado, es decir, las personas con demencia más leve, tuvieron mejor beneficio con el medicamento que los que tenían demencia más avanzada, lo cual es una pista que indica que el tratamiento podría ser efectivo si se utilizara mucho más temprano que en la demencia. Entonces vamos a invitar a miembros de estas 25 familias de Antioquia con enfermedad de Alzheimer, que algunas de ellas son no portadoras del gen. Los no portadores van a recibir placebo, es decir, no van a recibir la sustancia activa, sino que van a recibir un placebo, algo que se parece al medicamento como agua o suero, y el grupo de personas con la mutación, portadores de la mutación en el gen de la presenilina 1, van a recibir la mitad de ellos el Crenezumab, el medicamento en estudio, y la otra mitad va a recibir placebo. Y todos van a ser seguidos cada 15 días hasta el 2020, evaluando biomarcadores que son indicadores de si el medicamento puede estar funcionando o no. Y en el 2020 podremos tener una respuesta de si el estudio tuvo éxito o, por el contrario, no logró prevenir los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Hemos registrado hasta el día de hoy 3.407 personas de estas familias. Y miren acá las edades de ellos. Hay 823 portadores del gen mutado.
lo cual quiere decir que o están enfermos o van a enfermar. Y hay 2.535 que afortunadamente no heredaron la mutación y por lo tanto ellos nunca van a enfermar. Este proyecto API Colombia es un proyecto financiado por estas instituciones: el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, el laboratorio Genentech, que es el que ha desarrollado la molécula de crenezumab, el Instituto Banner de Arizona, Estados Unidos, que es una organización académica que investiga la enfermedad de Alzheimer. Estas son las instituciones que vamos a participar en el estudio de la Universidad de Antioquia, el Grupo de Neurociencias, la SIU, el Hospital de Yarumal y probablemente otras instituciones en Bogotá, en Cali y en Armenia. Este es el Hospital Pablo Tobón Uribe, donde se van a hacer todos los estudios de imágenes, la IPS universitaria, donde se va a hacer el estudio, la toma de líquido cefalorraquídeo y la atención que se requiera de urgencia a los participantes en caso de presentar alguna complicación durante el estudio. La Fundación Universidad de Antioquia, que es la que administra los recursos aportados por estos patrocinadores, y estas instituciones que son CRO, son organizaciones que ayudan en la logística del proyecto, porque este es un proyecto muy complejo, muy complicado, muy extenso y va a tomar un seguimiento muy prolongado, por lo tanto requiere de muchos actores. Vamos a vincular 300 personas en el estudio y durante 18 meses se va a hacer el reclutamiento de las personas que quieren participar en el estudio y aspiramos a que el estudio se inició en diciembre del 2013, aspiramos que en junio del 2015 ya estén vinculadas las 300 personas que van a participar en el estudio y van a continuar en él hasta el 2020. Este estudio es un estudio de prevención primaria. Hace poco Lancet Neurology se preguntaba si nosotros vamos a hacer acá un estudio de prevención primaria o de prevención secundaria. La prevención primaria significa que uno previene la enfermedad antes de que la enfermedad ocurra. Y la prevención secundaria significa que uno detiene la enfermedad después de que la enfermedad ya empezó. Entonces, la pregunta era si nosotros íbamos a hacer prevención primaria o secundaria. Nosotros vamos a hacer prevención secundaria por lo siguiente que les voy a mostrar. En el año 2011 tuvimos la oportunidad de invitar 50 personas de estas familias para viajar a Phoenix, Arizona, en los Estados Unidos y someterse al examen de PET amiloide, dado que en Colombia no se podía hacer en esa época el examen de PET amiloide. Entonces llevamos 50 personas de Medellín a Phoenix y se les hizo allí el examen de PET amiloide. Y aquí está el resultado de esos 50 PET amiloide. Arriba tenemos 4 personas que tenían demencia y 7 personas que tenían deterioro cognitivo leve. En realidad eran 10, pero mientras se tramitaba la visa, mientras viajaban a Bogotá a tramitar la visa, uno de los que era portador sano empezó a tener problemas de memoria y convirtió a deterioro cognitivo leve. Entonces, por eso fueron 11 afectados, todos llenos de amiloide. Aquí tenemos los 20 sujetos, miembros de esas familias que no tenían el gen de la mutado, no tenían la mutación paisa, y todos limpios de amiloide. Y aquí tenemos en este cuadro 19 personas sanas, asintomáticas, pero todas portadores del gen que produce la enfermedad, todas condenadas a sufrir la enfermedad. Los menores de 28 años están limpios de amiloide, pero todos los mayores de 28 años ya están llenos de amiloide. La conclusión de este estudio es que la amiloidosis empieza en esta población a los 28 años de edad. Y miren acá la curva de la amiloidosis en esta población, en rojo los que tienen demencia, en azul los que tienen deterioro cognitivo leve, en verde los que no son portadores,
como ustedes pueden ver, la mayoría de los portadores asintomáticos tienen ya mucha amiloidosis antes de los 35 años de edad. A los 35 años, cuando empiezan los primeros síntomas detectados en una prueba cognitiva, están llenos de amiloide. Pero lo más grave es que aquí tenemos un grupo de niños menores de 27 años, jóvenes y niños, más de 200 sujetos que van a sufrir la enfermedad. Probablemente en los próximos años vamos a tener que diseñar un nuevo estudio de prevención primaria para tratar este grupo. Ahora hemos empezado un estudio de prevención secundaria, porque las personas que van a participar en este estudio que inició en diciembre deben tener entre 30 y 60 años y estar asintomáticas. Pero a los 30 años todos los portadores ya tienen amiloidosis. De tal manera que por eso es un estudio de prevención secundaria. La idea sería poder hacer otro estudio de prevención primaria para invitar a menores de 27 años todavía sin amiloidosis y que pueda evitarse el fenómeno de la amiloidosis, que es el primer evento que produce la enfermedad. Para participar en este estudio, ¿qué se necesita? Necesitamos, pues, identificar los miembros que todavía no se han vinculado al estudio de estas familias portadoras de la mutación Paisa. Pero vamos a iniciar una campaña para tratar de identificar nuevas familias. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Identificando personas con demencia tipo Alzheimer, a quienes les haya empezado la enfermedad de Alzheimer o la pérdida grave y progresiva de la memoria antes de los 60 años. Porque las personas que les haya empezado la enfermedad después de los 60 años, existe poca probabilidad de que tengan esa mutación que se ha encontrado en Antioquia. Entonces la idea es identificar personas con demencia tipo Alzheimer que les haya iniciado antes de los 60 años. Quienes conozcan este tipo de personas podrían llamar al grupo de neurociencias a este teléfono o remitirla al grupo de neurociencias. Nosotros nos encargamos de tomarle una muestra de sangre a esa persona afectada en su casa o en la Universidad de Antioquia, donde les quede más fácil. Y si esa persona resulta positiva para la mutación Paisa, lo que vamos a hacer es no invitar a esa persona al estudio, porque no vamos a vincular enfermos al estudio, sino que vamos a invitar a sus familiares sanos que tengan entre 30 y 60 años. Y esas serían las personas y candidatos ideales para participar en este estudio de prevención. Todas estas serían las personas a quienes pueden contactar para ofrecerles información de gente interesada en participar en este estudio de prevención. Porque las personas que no se vinculen a ese estudio antes del 2015, de junio del 2015, ya no podrán participar en ese estudio, dado que se espera que en junio o julio del 2015 se cierra la vinculación de participantes en ese estudio de prevención y ya los que estén vinculados son los que van a quedar en el seguimiento hasta el año 2020 y no habrá la posibilidad de vincular a ninguna otra persona más. Muchas gracias por su atención y ahora pueden hacer sus preguntas. Buenas noches. Dos preguntas exactamente. La primera es que se han encontrado de alguna manera estudios que están vinculados con detectar una especie de ritmo circadiano dentro de la proteína beta amiloide, ¿cierto? Se ha encontrado como factor de riesgo para contraer la enfermedad de Alzheimer que el no dormir, ¿cierto? Entonces, ¿de qué forma estaría vinculada la orexina y la melatonina con la enfermedad de Alzheimer? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo podría la técnica de estimulación profunda convertirse en un tratamiento paliativo para las personas que ya tienen la demencia? Gracias. Bueno, empiezo por la segunda, que es más fácil. La segunda pregunta
eh, sobre el tratamiento de estimulación intracerebral. Es un tratamiento que todavía para la enfermedad de Alzheimer está en investigación. No podemos contar con ese tipo de terapias actualmente. Es decir, son imitaciones que se están haciendo en la enfermedad de Alzheimer con relación a éxitos que se han tenido en la enfermedad de Parkinson. Ese tipo de tratamiento es muy exitoso en ciertos pacientes con enfermedad de Parkinson. Y algunos creen que colocando un electrodo en ciertas zonas del cerebro y produciendo estimulación eléctrica o produciendo estimulación magnética, podría uno intervenir la enfermedad de Alzheimer. Pero si, de acuerdo a lo que yo les expuse en esta conferencia, el cerebro de una persona con demencia de Alzheimer ya está muy destruido y por más que uno ponga un electrodo para estimular alguna zona de la corteza cerebral, probablemente eso no va a ser exitoso. Es posible que esa técnica pueda ser exitoso en personas sanas o en personas con deterioro cognitivo leve y que en el futuro podamos utilizar ese tipo de técnicas para la enfermedad de Alzheimer. No sé lo de los estudios de los ciclos circadianos del amiloide. Es decir, no conozco mucho sobre eso y no creo que eso tenga mucha importancia para la enfermedad de Alzheimer. Lo importante en la enfermedad de Alzheimer es que el depósito del amiloide parece ser que es un desencadenante de otros eventos que llevan al otro fenómeno que se llama taupatía. Pero debo decir en esta charla también que hay algunos científicos que no creen en la hipótesis amiloidea. Hay algunos científicos que dicen que los antiamiloideos que se están utilizando para la enfermedad de Alzheimer han fracasado, no porque se estén utilizando demasiado tarde, sino porque la hipótesis amiloidea está equivocada y que realmente el amiloide no es la causa, sino un fenómeno, un epifenómeno que ocurre durante la enfermedad. Entonces hay gente que está en contra de la hipótesis amiloidea. Y justamente estos estudios de desarrollo de las terapias preventivas van a ser interesantes, es porque además de que se está probando un medicamento o varios medicamentos como posibles terapias preventivas, están poniendo a prueba la hipótesis amiloidea, porque son tratamientos preventivos. Entonces, vamos a poner a prueba la hipótesis amiloidea. Y realmente si este estudio que se hace en Antioquia fracasa, por lo menos se va a sacar una conclusión muy importante, y es que la hipótesis amiloidea empieza a ponerse en la cuerda floja. Y probablemente habría que replantear toda la teoría de la enfermedad de Alzheimer y explicarlo de otra manera. Buenas noches. Tengo dos preguntas. Siendo la enfermedad del Alzheimer una aparición tan temprana, o sea, a los 28 años de edad, porque en la bibliografía normalmente aparece como demencia senil. Y la segunda es de las casi 1.800 personas que se examinaron, 722 no tenían el Alzheimer, pero entonces eso quiere decir que la próxima generación de esos 722 de pronto no se activa este gen. Bueno, las personas que no heredaron el gen no lo transmiten. Es decir, los no portadores jamás transmiten la enfermedad a su descendencia. Solamente los portadores la pueden transmitir con una probabilidad del 50%. Es decir, la persona con el gen puede transmitirle a su hijo, o el gen, como todos tenemos dos cromosomas 14, si yo tengo el gen alterado, puedo transmitirle a mi hijo el gen bueno o el gen malo. O sea que la probabilidad de transmitir la enfermedad es del 50%. Y por lo tanto, los no portadores siempre transmiten un cromosoma sano y por lo tanto su descendencia jamás tendrá desarrollo de la enfermedad. Con relación a la otra pregunta, sí, la enfermedad de Alzheimer empieza después de los 65 años, es lo común. Es una demencia senil que empieza después de los 65 años, eso es lo normal, es lo común. Pero estas formas genéticas
de enfermedad de Alzheimer hereditario, que solo representan el 1 al 5% de todas las personas con Alzheimer en el mundo, empiezan mucho más temprano, hacia los 45 o 50 años. Lo que hemos dicho de que una persona tiene enfermedad de Alzheimer a los 28 años es para el Alzheimer preclínico, es decir, para el Alzheimer asintomático. Es decir, que hay unos cambios en el cerebro a la edad de 28 años y que en realidad esa persona ya tiene Alzheimer, aunque no tiene enfermedad, porque no se queja de nada. Solo va a tener enfermedad a partir de los 45 o 50 años, cuando se empiece a quejar de problemas de memoria.